Hola, ¿qué tal? Soy Darío Molina. Vamos a dar paso a la presentación que va a abordar los principios constitucionales que rigen la actuación de la administración pública. Esta presentación es una breve exploración sobre los artículos constitucionales, así como también los principios jurídicos que van a regir la actuación de la administración pública, que sabemos que va a garantizar la protección ciudadana y el cumplimiento de los fines del Estado. Puntos a abordar, vamos a ver que en el número 1 van a ser los principios generales y acceso a la información, que tienen que ver con el artículo sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto da pie a los fundamentos del derecho administrativo. Como punto número 2 va a ser la organización y funciones, que tiene que ver con toda esta estructura organizativa según los artículos 26 y 90 de la Constitución Política. Como número 3 van a ser los recursos públicos y las responsabilidades. Aquí involucra el artículo 108, 113 y 134 que hablan sobre el manejo de los recursos y las responsabilidades que van a tener los servidores públicos. Finalmente, la actividad regulatoria, que tiene que ver con todos aquellos reglamentos y actos administrativos como manifestaciones normativas. Por lo tanto, vamos a analizar todos estos elementos que van a interactuar para crear un marco jurídico coherente en la actuación de la administración pública. Como principios generales de acceso a la información, tenemos el artículo sexto, que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad o ente público, incluyendo el ámbito federal, estatal o municipal, es pública. Por lo tanto, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. En su interpretación, pues debe de prevalecer el principio de máxima publicidad y todos los sujetos están obligados a o deben de documentar todo acto derivado de sus facultades, competencias y funciones. Al igual también obliga a todos los sujetos a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección sobre todo de los datos personales. El artículo octavo tiene que ver con los funcionarios y los empleados públicos, que van a tener la obligación de respetar el ejercicio del derecho de petición. Es decir, este derecho de petición debe de formularse de manera escrita, de forma pacífica y respetuosa. Al igual también, toda petición debe de recibir un acuerdo por parte de la autoridad, en el que debe de ser comunicado al peticionario en un breve término. El derecho administrativo como marco regulatorio, pues hay que entender que el derecho administrativo es todo este conjunto de valores, principios y normas que van a regir tanto la estructura, la organización y el funcionamiento de todas aquellas áreas que constituyen la administración pública, así como también las relaciones con las demás instituciones del Estado y particulares. Aquí debe de haber la defensa de la libertad, que va a proteger a todos estos particulares contra la posible arbitrariedad del poder público. También va a estar sujeto a procedimientos, es decir, que todas estas actividades administrativas se sujeten a procedimientos estandarizados y específicos. Y finalmente debe de haber esta regulación, estas relaciones jurídicas, en donde todas estas relaciones se regulan, las interacciones entre la administración pública, otras instituciones particulares y ciudadanos. En cuanto a la organización y funciones de la administración pública, aquí entra el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en el cual debe de ser un organismo coordinado con autonomía técnica, que debe de tener una personalidad jurídica y patrimonio propio, en el cual, por ejemplo, en el caso de nuestro país es el INEGI, ¿no? En donde ellos anteriormente, Coneval medía la pobreza, INEGI actualmente está evaluando, al igual también programas sociales que anteriormente el Coneval evaluaba, y va a emitir recomendaciones de acuerdo a la ley. Mientras que el artículo 90 de la Constitución define la estructura de la administración pública federal, que debe de ser una administración centralizada y paraestatal. Distribución de asuntos entre secretarías y departamentos, al igual también establece todas estas bases para las entidades paraestatales. Finalmente, regula la intervención del Ejecutivo Federal.
Estos principios organizativos de las administraciones públicas pues debe tener una competencia, ¿no? En donde es irrenunciable y se ejerce por los organismos administrativos a los que se atribuye específicamente. Va a haber una jerarquía en donde va a establecer todas aquellas relaciones de supra y subordinación dentro de toda la administración. La desconcentración que involucra transferencia de competencias a órganos jerárquicamente dependientes. Eficacia, que busca lograr los efectos deseados sin demora y promoviendo la cooperación entre todas las administraciones. Y una descentralización, que es esta transferencia de competencias a entidades con personalidad jurídica propia. Y la coordinación, en donde se asegura la coherencia en la actuación de las distintas administraciones. En cuanto a los recursos públicos y contratación, involucra el artículo 134 de la Constitución Política, en donde el pilar fundamental que rige toda esta actuación de la administración pública en materia de los recursos económicos, pues tiene que ver con diversos conceptos, ¿no? Que en ocasiones lo manejábamos como sinónimos. Tal es el caso de eficiencia, que eficiencia tiene que ver con la optimización de los recursos para lograr los mejores resultados. Sin embargo, se confundía con eficacia, ¿no? Que eficacia es la capacidad para lograr los objetivos propuestos. Transparencia, que tiene que ver con claridad en el manejo de todos los recursos públicos. La honradez, que es la integridad de la administración de los fondos públicos. Y finalmente la economía, que es el uso racional de todos estos recursos que sabemos que son desafortunadamente escasos y que, bueno, pues tengamos disponibles en ese momento. Y todas las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones se deben de realizar mediante licitaciones públicas para asegurar las mejores condiciones del Estado. Las responsabilidades que también tienen los servidores públicos, aquí atañe el artículo 108 de la Constitución, donde define qué es un servidor público, que pueden ser representantes de elección popular, pueden ser miembros del Poder Judicial, pueden ser funcionarios y empleados federales y personal de organismos autónomos. Aquí este artículo va a establecer todas aquellas responsabilidades por los actos, pero también por omisiones que se incurran en el desempeño de las funciones. En el artículo también 73, en la fracción 14, faculta a todo el Congreso para expedir las leyes que regulen a la Auditoría Superior de la Federación y del Sistema Nacional de Anticorrupción para hacer las sanciones pertinentes. En cuanto al Sistema Nacional de Anticorrupción, este artículo 113 de la Constitución Política crea un Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación para la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas, así como también de hechos de corrupción, como fiscalización también y control de recursos públicos. Entonces, dicta todas estas medidas de prevención para evitar actos de corrupción, fiscalización, para tener un control y revisión de los recursos públicos, detección de todos estos mecanismos que puedan permitir la identificación de ciertas desviaciones o irregularidades y finalmente aplicar las consecuencias y responsabilidades a estos servidores públicos. Este sistema lo que busca es coordinar todos los esfuerzos entre las distintas instancias gubernamentales para combatir de una manera mucho más integral la corrupción. La responsabilidad patrimonial del Estado, pues aquí en la Constitución en su título cuarto, en el artículo 113, establece el régimen amplio de responsabilidades patrimonial del Estado, que se caracteriza por ser objetiva, o sea que no depende de la culpabilidad del servidor público, sino del daño que éste causó, y directa, que el Estado responde directamente ante el particular afectado. Los particulares tienen el derecho de una indemnización conforme a lo que establezca las leyes cuando se sufran ciertos daños por la actividad administrativa irregular. Y esta actividad regulatoria y estos reglamentos, pues los reglamentos son las manifestaciones normativas más claras de la administración y que contribuyen a hacer el derecho administrativo.
Esos reglamentos jurídicos tienen efectos externos, inciden en derechos y deberes de los ciudadanos, van a complementar todas estas leyes de una manera formal y requieren una habilitación legal previa. Los reglamentos administrativos van a ser dictados en el ejercicio de potestad de la autoorganización, efectos principalmente internos y regulan el funcionamiento de la administración y van a tener mayor autonomía en su elaboración. La invalidez de un reglamento conlleva a su nulidad de pleno derecho, lo que significa que se considera como casi nunca hubiera existido. El acto administrativo, la definición y elementos. El acto administrativo es un acto jurídico unilateral dictado por parte de la administración en el ejercicio de sus potestades, mediante el cual se impone su voluntad sobre una situación jurídica que va a estar determinada. Elementos de validez que va a contar, va a ser expedido por un órgano competente, por escrito y firmado y fundamentado y motivado. Finalidad de interés público también debe tener y fases del procedimiento que tiene que ver con una iniciación de oficio o de instancia de parte, instrucción, pruebas uniformes y de audiencia, terminación, que es una resolución de extinguimiento o caducidad de esto, y la ejecución de la resolución. Entonces aquí todas las leyes del procedimiento administrativo establecen de una manera muy detallada estos elementos y fases para garantizar la legalidad en la actuación administrativa. Finalmente, podemos concluir que la administración pública se rige por todos estos principios constitucionales de transparencia, de eficiencia y de honradez, como por ejemplo el artículo 6, ¿no?, que garantiza la publicidad y de la información. El artículo 134, que exige a todos estos servidores públicos administrar recursos con una manera con eficacia y realizar todas las licitaciones públicas para tener esta transparencia. Los servidores son responsables imparcialmente y existe un sistema nacional de anticorrupción. El derecho administrativo va a regir la estructura y funcionamiento con todos estos principios como competencia, jerarquía y coordinación, y todos los actos deben de ser escritos, fundados y motivados para el interés. Finalmente, la Constitución también establece la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado por daños causados por una actividad administrativa de manera irregular. Muchas gracias.